En este video les voy a hablar sobre la morfología de la raíz, pero a nivel anatómico, es decir, les voy a describir los distintos tejidos que forman a las raíces, tanto en una primera etapa, conocida como estructura primaria, y en una segunda etapa conocida como estructura secundaria. La denominada estructura primaria es la que tiene la raíz en el primer año y medio de su vida. En tanto que la estructura secundaria es la que va a tener la raíz luego de los 2 años de vida. ¿Por qué ocurre esto? Porque luego de los 2 años de vida aparecen los meristemas secundarios, es decir, cambium y felógeno, que eran los tejidos que permitían el crecimiento de la planta de manera diametral. En cuanto a la estructura primaria y secundaria de la raíz, les voy a hablar de dos tipos de plantas. Les voy a hablar tanto de las dicotiledonias, es decir, de lo que ocurre con las dicotiledonias, y de lo que ocurre en las monocotiledonias. ¿Qué significan las palabras dicotiledonias y monocotiledonias? Hacen referencia a la cantidad de cotiledones que tengan en sus semillas. Los cotiledones son las denominadas hojas embrionarias, que son las que acompañan al embrión dentro de la semilla. Esos cotiledones pueden acumular o no sustancias de reserva. Las dicotiledonias, como por ejemplo una rosa, una magnolia, una flor de conejito, tienen en la semilla 2 cotiledones. Y las monocotiledonias, como las azucenas, las gramíneas, los juncos, etc., tienen un solo cotiledón en sus semillas. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta lo que vimos en el video Morfología de Raíz 1, habíamos visto la organografía de la raíz y el aparato radical, y habíamos visto un eje central. Luego, en la zona suberificada, la zona de crecimiento de raíces secundarias. Después habíamos visto la zona pilífera, que es la que tenía los pelitos absorbentes. Y en el extremo, la cofia, caliptra o pilorriza, que era la que protegía a la raíz en su crecimiento. Si nosotros hacemos un corte transversal a la altura, de la zona pilífera, vamos a visualizar 3 zonas. Un estrato denominado estrato epidérmico, obviamente formado por una capa de epidermis. Después un estrato cortical, es decir, la famosa corteza, formada fundamentalmente por parénquima. Y luego una zona central denominada cilindro central, que ya vamos a ver qué características tiene este cilindro central. Entonces, voy a darles algunas referencias de cada una de estos estratos. Voy a pasar acá, así les describo perfectamente. Lo que tenemos acá es la estructura primaria de una dicotiledonia. Para ser más rápido, dicotiledonia lo voy a resumir con la palabra dico. Bien, fíjense, lo que está pintado con... voy a ir desde afuera hacia adentro. Lo que está pintado en color rosado es lo que se conoce como rizodermis. ¿Qué es la rizodermis? Simplemente es una epidermis, pero como está en la raíz, se denomina rizodermis. En general es una capa unistratificada, de la cual se desprenden los pelos absorbentes, que son los que absorben el agua y las sales minerales. Luego, por debajo de la rizodermis se encuentra esta capa, que puede ser uni o plurestratificada, que se denomina exodermis.
Esta exodermis se forma por debajo de la rizodermis luego de que la exodermis ha dejado de funcionar y es impermeable y sus células alternan, digamos, con otras que tienen menor grosor, es decir, células que tienen mayor y menor grosor se van alternando, por lo tanto es un tanto impermeable para dejar pasar algo de sales y de líquidos, es, digamos, con una permeabilidad selectiva. Luego continúa todo este estrato de células que pinté de color amarillo que forman el parénquima cortical. Está formado por células que, fíjense el detalle, las centrales son mucho más grandes y las que están pegadas al cilindro central y las que están pegadas a la exodermis son de menor tamaño. Es una característica que tienen. En algunos casos este parénquima cortical puede especializarse y reservar sustancias, como ocurre por ejemplo en la zanahoria o en la remolacha, que son raíces que acumulan reservas. Y luego el estrato más profundo, que es el que pinté acá con verde, que es la denominada endodermis. La endodermis es una capa uniestratificada que no tiene espacios intercelulares y que envuelve totalmente a lo que es el cilindro central. Está formada por células que tienen sus paredes suberificadas parcialmente. Yo lo que estoy dibujando acá es una célula de la endodermis. Y cuando hablo de una suberificación parcial, estoy hablando de que el suber impregna las paredes de no totalmente, sino en parte, formando bandas que rodean esas células denominadas bandas de Caspari. Estas bandas de Caspari, ¿qué hacen? Se encuentran solamente enfrentadas con los cordones del floema y no del xilema, de modo que el agua y las sales pueden pasar al cilindro central directamente al xilema, que es el elemento conductor de la savia bruta, si recordamos. Entonces, todo lo que les describí recién forma el estrato cortical o la corteza. Ahora les voy a describir del otro lado el cilindro central, o los elementos del denominado cilindro central. En primera instancia tenemos lo que está pintado acá con celeste, que es lo que se conoce como periciclo. El periciclo está en contacto con la endodermis y forma parte del cilindro central. El periciclo es un meristema potencial porque a partir del mismo es de que se originan las raíces secundarias. Recuerden que las raíces secundarias tenían origen endógeno. Bien, y el cilindro central está formado básicamente ¿por quiénes? Bueno, por toda una zona central de relleno que se denomina médula, y por los vasos de conducción. Tenemos por un lado estos que están acá, que son todos del mismo tamaño, que son los del floema, y luego los que pinté acá con color rosado son los del xilema. Fíjense que los del xilema tienen distinto tamaño. Los más internos son de mayor tamaño y los más externos son de menor tamaño. Fíjense la estructura particular que tiene la raíz en su estructura en cuanto a los vasos de conducción. Se dice que la estructura de la raíz es una estructura alterna. ¿Por qué? Porque fíjense que el xilema alterna con floema, luego xilema, luego floema, luego xilema y luego floema. Por eso es que se dice que tiene estructura alterna. Bien,
Vamos a ver qué pasa ahora con la estructura secundaria de una raíz. Estructura secundaria, también seguimos con las dicotiledóneas. Lo más importante ocurre a nivel del cilindro central. ¿Por qué? Porque la estructura secundaria les había dicho que es cuando aparecen los meristemas secundarios, es decir, el cambium, que es a nivel del cilindro central, y el felógeno a nivel de la corteza. Fíjense, lo que está pintado acá como una línea con color amarillo es el cambium. Fíjense que el cambium tiene recorrido sinuoso, aparece con un recorrido sinuoso hasta que se hace bien circular. ¿Y qué hace este cambium? Deja, fíjense, adentro deja al xilema, es decir, a el sistema conductor de savia bruta, y hacia afuera deja los vasos del floema. Entonces, hacia afuera, ¿qué va a producir? Floema. Y hacia adentro, ¿qué va a producir? Xilema. Obviamente se sigue respetando la estructura alterna. Bien, ¿qué ocurre respecto al felógeno en la zona de la corteza o del parénquima cortical? Este felógeno hace que hacia afuera produzca suber, que recuerden que el suber era un tejido muerto, y hacia el interior, es decir, hacia adentro, produce un tejido vivo que es la felodermis, que es la que en definitiva provoca el aumento de grosor en cuanto a el parénquima cortical. Bien, esto pasa en las dicotiledóneas. Ahora, ¿qué pasa en las monocotiledóneas? En las monocotiledóneas vamos a ver también en el tallo de las monocotiledóneas que no poseen crecimiento secundario. Es decir, que no tienen una estructura secundaria, sino que la estructura primaria se mantiene a lo largo de la vida. ¿Qué pasa en algunas monocotiledóneas? En algunas monocotiledóneas aparecen vasos de conducción que no son de origen cambial. Es decir, vasos de conducción que no aparecen del cambium. Sino que ¿qué ocurre en estas monocotiledóneas? Esos vasos de conducción aparecen o se desarrollan de células parenquimáticas. Porque las células parenquimáticas tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de célula. Por eso es que son muy poco especializadas. Entonces, a partir de células parenquimáticas se generan nuevos vasos de conducción y de esa manera ocurre un crecimiento secundario muy leve en algunas monocotiledóneas. Entonces, en este video básicamente, ¿qué es lo que les desarrollé? Los tejidos que son involucrados en la estructura primaria y secundaria de una raíz de una dicotiledónea y luego qué ocurre en las monocotiledóneas.